Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gozo hay en nuestros corazones por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestras mentes y nuestros corazones. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra transformes nuestras vidas. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro tema para hoy es Las 5 artimañas de Satanás. Y queremos comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. Nos dice aquí, hablando de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense ustedes engaños tan poderosos y tan sutiles que engañarán casi, inclusive, a los mismos escogidos. Tienen que ser engaños muy potentes, muy poderosos. Ahora, la pregunta clave es, ¿a quiénes dirigió Jesús estas palabras? A veces pensamos que es el mundo el que va a ser engañado. Pero quiero que noten en Mateo 24 y el versículo 4, ¿a quién dirigió Jesús las palabras de este capítulo 24 de San Mateo? Dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y según los versículos anteriores, Jesús le está hablando a sus discípulos. Es decir, los que corrían riesgo de ser engañados no eran los mundanos, sino los propios discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús somos nosotros los que estamos reunidos acá. Probablemente muchos de los que están viendo vía satélite por televisión son también miembros de la familia de Dios. Están en el grupo que la Biblia llama los escogidos. Ahora vamos a estudiar en nuestro tema de hoy 5 métodos que emplea Satanás para engañar a la gente. Y especialmente vamos a mirar estos 5 métodos desde la perspectiva del tiempo del fin. Quisiera mencionar, antes de que entremos a estudiar estos 5 métodos, que cuando el Señor Jesucristo creó este mundo, el hombre no vio a Jesús crear absolutamente nada. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, por lo menos la primera parte, Adán y Eva ni siquiera habían sido creados todavía. No pueden haber visto lo que Dios creó durante esos días. Es más, Adán no lo vio a Dios crearlo a él. Y cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán. Así que Adán no vio tampoco la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Lo cual significa que la única forma como ellos podían estar seguros de que Dios era su creador, de que Jesús era su creador, es porque Jesús les dijo que Él era el creador. No era porque lo vieron, sino porque Jesús les dijo, yo soy su creador. Ahora, como hemos visto, el Señor Jesucristo colocó en el huerto del Edén un árbol. Y le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. No les explicó por qué. Sí les explicó las consecuencias. Les dijo, si ustedes comen, van a morir. Pero no les explicó por qué no podían comer de ese árbol específico, de en medio de todos los árboles que se encontraban en el huerto. Ellos sencillamente debían creer que Jesús era su creador y debían obedecer la palabra sin explicación alguna.
Notemos lo que dice Génesis 2 y el versículo 15 al 17, lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo, donde habla de la prohibición que Dios le hizo del árbol. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora quiero hacerles algunas preguntas. Número 1, ¿el mandato estaba claro? ¿Era comprensible? Claro que sí. Y Eva lo entendió. Porque ella repitió las palabras de Dios cuando vino la serpiente. Le dijo, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol, porque si comemos de este árbol, ¿vamos a qué? Vamos a morir. Entendieron claramente el mandato de Dios. Yo pregunto, ¿esta prueba era una prueba grande o pequeña? En realidad era una prueba pequeña. Dios podría haberle dicho a Adán y Eva, mire, para que ustedes puedan seguir viviendo, tienen que saltar de aquí a la luna. Esa hubiera sido una prueba grande. Pero Dios les puso una prueba muy pequeña, insignificante. Ellos tenían todos los árboles del huerto de los cuales podían comer. El punto principal no era el apetito, porque si tenían hambre, podrían haber comido de todos los árboles del huerto. Prohibirles un árbol era una prueba supremamente pequeña. Además de eso, como he mencionado, Dios no les dio a Adán y Eva ninguna explicación por la cual prohibió ese árbol específico. Sí les dijo, iban a morir si comían del árbol, pero no les explicó en qué se distinguía ese árbol de los demás árboles. Sencillamente les dijo, crean mi palabra, yo fui el creador, yo pongo las reglas y ustedes no deben comer de este árbol. Pero nos dice en el libro de Génesis que ellos escogieron desobedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios, que comprendían claramente que era una prueba pequeña, sin explicación, escogieron abiertamente contrariar a Dios. Cuando Dios vino a hablar con Eva, quiero que noten lo que dijo Eva. Génesis el capítulo 3 y el versículo 13. Génesis el capítulo 3 y el versículo 13. Noten las palabras que le habló Eva al Señor Jesús. Porque ya hemos visto que el creador aquí fue Cristo. Dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me ¿qué? La serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente engañó a Eva. Ahora quiero preguntarles, ¿qué necesita hacer usted para engañar a alguien? ¿Alguien sabe aquí qué necesita hacer para engañar a alguien? O siempre es la respuesta que la gente me da. Para engañar a alguien usted le tiene que mentir. Pero no todas las mentiras engañan. Ahora fíjense, los que están mirando, hagamos un experimento. Yo los voy a engañar ahora a ustedes, ¿ok? Así que miren para acá. Ustedes ven este traje que yo tengo puesto. Este traje es rojo. ¿Cuál rojo ni que nada? Dice la hermana. ¿Les eché una mentira? ¿Les metí una mentira? Sí, claro que sí. ¿La creyeron? Claro que no. Porque las mentiras que engañan no son las mentirotas. Las mentiras abiertas. Las mentiras que engañan son las que más se parecen a la verdad. Y para cada verdad que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación o un error. Hace algunos años tuve el privilegio de enseñar en la ciudad de Medellín, Colombia, en una universidad. Enseñaba teología allí. Y un día fui al centro de la ciudad a un almacén Ley, para comprar una mercancía. Llegué a la caja para pagar la mercancía que tenía y la muchacha que estaba recibiendo el dinero tomó el billete y lo miró en la luz, lo arrugó en su mano, lo puso debajo de una luz negra e enseguida llamó a un policía, le dijo, venga acá, que este hombre me acaba de dar un billete falso de 10,000 pesos.
Ahora imagínense ustedes eso. Aquí en los Estados Unidos uno generalmente es inocente hasta que se compruebe culpable. Por allá uno es culpable hasta que lo comprueben a uno inocente. Yo viví muchos años allá. Las cosas funcionan de una forma distinta. Así que yo sabía que estaba en problemas. Vino otro policía, me tomaron uno por un brazo, el otro por el otro brazo, me llevaron allá a un cuartico y empezaron a interrogarme. Empezaron a decirme, ¿dónde tiene la maquinaria? Y yo le dije, ¿cuál maquinaria? La maquinaria con que hacen los billetes. Yo dije, no, si yo no soy falsificador. Dice, ¿cómo que no es falsificador? Usted entregó un billete falso. Yo dije, no, pero ese billete yo no lo miré, sencillamente yo entregué un billete, alguien me lo dio. Dice, no, usted es un falsificador. Entonces uno de los policías dice, mire, ¿a dónde trabaja usted? Yo le digo, mire, yo trabajo en el Instituto Colombo Venezolano, yo enseño teología allá. Y oiga, cuando dije eso, el policía como que cambió de actitud, sonrió. Y dijo, ese colegio es muy bueno. Dice, de allá no pueden salir falsificadores. Y yo dije, gloria a Dios, las cosas están mejorando aquí. Entonces el policía me dijo, mire, cuando en el futuro alguien le dé a usted un billete, usted tiene que mirarlo con cuidado. No pague con un billete falso porque se puede meter en problemas. Yo le voy a mostrar a usted cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Y entonces trajo el billete falso, trajo un billete genuino y me dice, mire, usted mira el billete falso en la luz y usted se da cuenta que la cabeza de Simón Bolívar está borrosa. Usted mira el billete genuino en la luz y ve que la cara de Simón Bolívar está clarita. Y de verdad que sí. Entonces tomó el billete y lo puso de nuevo en la luz y dice, mire, el billete falso no tiene una raya marrón que cruza el billete, mientras que el billete genuino sí tiene la raya marrón. Yo dije, de verdad que sí. Luego tomó el billete falso y lo arrugó en la mano y tomó el billete genuino y lo arrugó también en la otra mano. Y el billete genuino empezó a abrirse como una flor, mientras que el papel del billete falso se quedó arrugado. Y luego tomó el billete genuino y lo metió debajo de la luz negra y le brillaban los círculos a donde estaba la cara del prócer de Simón Bolívar, mientras que el billete falso lo ponía debajo de la luz negra y no le brillaba nada. Dice, la próxima vez que alguien le dé un billete grande, asegúrese de que es genuino. Y claro, cuando yo iba a la caja después para pagar con un billete de 10,000 pesos o de 20,000 pesos, yo le daba el billete a la cajera, ella hacía el proceso, lo miraba en la luz, a veces lo arrugaba, lo metía debajo de la luz negra y entonces ella me daba los vueltos, me daba billete de 5,000 o me daba un billete de 10,000 y yo agarraba el billete, lo miraba en la luz, lo arrugaba en la mano y seguía también el proceso. Y una cajera un día me dice, ¿y por qué usted hace eso? ¿Acaso no confía en mí? Yo le dije, mire, yo confío tanto en usted como usted confía en mí. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cómo podía yo distinguir un billete falso de uno genuino? Tenía que conocer ¿qué cosa? El genuino para detectar la falsificación. Es decir, si yo no conozco la verdad, yo no voy a poder detectar el error. Porque el error se desenmascara viendo y conociendo ¿qué cosa? Conociendo la verdad de Dios. Y Eva le dijo, Satanás le dijo a Eva, mira, yo te voy a dar la verdad. Pero Satanás le estaba contando una ¿qué? Le estaba contando una mentira. La verdad era, no comas del árbol. La mentira era, no hay ningún problema con que tú comas del árbol. Deberías sencillamente haber obedecido la palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O la falsificación y luego lo genuino? Ustedes saben bien que primero viene lo genuino y después viene la falsificación. ¿O es que los falsificadores dicen, miren, hagamos un billete falso de $7 y el gobierno dice, qué buena idea, hagamos uno genuino? Pues claro que no, ustedes saben que no. Primero el gobierno hace un billete genuino, ¿verdad? Y entonces los falsificadores hacen una falsificación. Y mientras más se parezca el falso al verdadero, más engaña. Mientras más el error se parece a la verdad, más engaña.
Y la verdad siempre viene primero y la falsificación viene después en el tiempo. En 2 Corintios 11 y el versículo 3 nos dice que Satanás engañó a Eva con su astucia. El diablo es mucho más inteligente que nosotros. El diablo ha tenido mucha experiencia en la empresa del engaño. Y la Biblia dice que es un personaje supremamente astuto. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9, dice que en los últimos días Satanás va a engañar a todo el mundo. Prácticamente todos los seres humanos van a ser engañados por Satanás. Y la razón es muy sencilla. En vez de conocer la verdad y obedecer la verdad, lo que van a hacer es aceptar los errores de Satanás que se parecen mucho a la verdad, pero que son falsificaciones. Ahora, como les mencioné, Satanás en el comienzo usó 5 métodos de engaño para lograr vencer a Eva. Y esos son los métodos que él va a usar al final de la historia. Yo quiero que estudiemos esos 5 métodos en el resto de nuestro tema. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a hablar de nuestro primer método. El primer método es que Satanás hace milagros y engaña a la gente por los milagros que desempeña. Dice en Génesis 3 y el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora usted dice, ¿a dónde está, Pastor Bor, el milagro allí? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han ido a un zoológico y la serpiente les habla? Yo les apuesto que si ustedes van a un zoológico y una serpiente levanta la cabeza y dice, buenos días, señor, ustedes van a salir corriendo. Porque para que una serpiente hable, tiene que haber un qué, eso sería un milagro. Es decir, el diablo está haciendo un milagro mentiroso. Sorprende a Eva, porque Eva no sabía que la serpiente podía hablar. Y la serpiente no podía hablar, pero el que estaba hablando era Satanás. Es decir, Satanás estaba haciendo un falso milagro, dando la impresión de que la serpiente podía hablar. Estaba tratando de engañarla por este milagro. Ahora lo interesante es, escuchen bien, que la serpiente podía volar. Y ustedes, ¿cómo sabe que la serpiente podía volar? Varias razones. En primer lugar, en civilizaciones antiguas se han conseguido serpientes con alas. Es interesante, han conseguido serpientes con alas. En las civilizaciones antiguas siempre pintaban a las serpientes con alas. Eso demuestra que ellos tenían una memoria de algo que iba hasta el principio. No solamente eso, sino que en Isaías 14:29 habla de serpientes con alas. Y la razón más importante es que nos dice aquí en Génesis, el capítulo 3, que cuando la serpiente se dejó usar por Satanás, Dios le dijo a la serpiente, de ahora en adelante te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya se estaba arrastrando y comiendo polvo, eso no hubiera sido ningún castigo. La serpiente podía volar. Y en realidad Eva esperaba que viniera una serpiente, porque Dios le había dicho a Adán y Eva, miren, va a venir Satanás al huerto para tratar de lograr que ustedes pequen, para tratar de convencerlos de que coman del árbol. Y Eva, muy autosuficiente, dice, eso no hay ningún problema. Cuando se aparezca esa serpiente, cuando se aparezca ese ángel, inmediatamente yo voy a saber que es el ángel caído, si él nos dice que comamos del árbol. Lo que pasa es que Eva no contaba con la astucia de Satanás. Satanás no se iba a aparecer como un ángel glorioso, porque Eva estaba esperando un ángel. Dios les había advertido. Así que Satanás dice, no, tengo que usar otro método más capcioso. Y así que Satanás se esconde detrás de una serpiente y usa la serpiente para cumplir sus propósitos. Y hace este milagro mentiroso. Hoy en día, los cristianos les encanta seguir a los milagros. Les encanta a donde hay señales y prodigios y sanamientos y lenguas y saltos y baile y todas esas cosas en la iglesia. Les encanta donde hay cosas sobrenaturales que están pasando en la iglesia. Pero ¿saben ustedes que no todos los milagros son de Dios?
Lo vemos a partir de Génesis 3 y el versículo 1, que hay milagros mentirosos. La serpiente no podía hablar. Satanás le dio la apariencia de la facultad de hablar. Ahora vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 2. San Juan, el capítulo 6 y el versículo 2. Aquí encontramos que Jesús está haciendo su obra entre las muchedumbres. Y quiero que noten por qué las muchedumbres seguían a Jesús. Dice en el versículo 2, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía en los ¿qué? En los enfermos. La gente decía, a este hay que seguirlo porque este es un curandero. Es decir, veían en Jesús un curandero, alguien que hacía milagros y lo seguían. Pero ¿saben algo? Siguen leyendo el capítulo y van a darse cuenta que el Señor Jesucristo empezó a predicarles un sermón. Yo soy el pan de vida. Tienen que asimilar el pan de vida. O si no, no van a tener vida en ustedes mismos. Y cuando Jesús empezó a decirles que tenían que obedecer la palabra, la gente dijo, si no hay milagros, con la pura palabra no queremos. Y cuando llegamos al final del capítulo, si van conmigo al versículo 66, interesante que es Juan 6:66. O sea, Juan 666. Es una coincidencia, pero van a recordar el versículo ahora para siempre. Juan 6 y el versículo 66, cuando Jesús empezó a hablar la palabra, ya la gente no quería saber más de Jesús porque no había milagros. Dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si no había milagros, la gente no quería saber de Jesús. Cuando predicaba la palabra y le decía a la gente que debía obedecer la palabra, la gente no quería nada que ver con Jesús. Y lo mismo sucede hoy en gran medida en el mundo cristiano, este fenómeno. Noten lo que dice Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Aquí está hablando de la obra del anticristo al final de la historia, del que se va a hacer pasar por Cristo. Noten lo que va a hacer según Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, el anticristo va a venir por obra de Satanás. Y ahora escuchen, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice aquí, va a obrar con poder, señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente. Dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, en los últimos días, el anticristo va a hacer grandes milagros, señales y prodigios con el fin de engañar a la gente. Ahora quiero que vayamos a el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 22. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. Este versículo guarda una relación muy estrecha con lo que acabamos de leer de Segunda de Tesalonicenses 2. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. ¿Ustedes recuerdan esas tres palabras de Segunda de Tesalonicenses? Vamos a repasar esas tres palabras claves allí en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Quiero que noten, porque es muy importante, las mismas tres palabras se usan en Hechos 2:22. Fíjense, las tres palabras son poder, señales y prodigios. Poder, señales y prodigios, pero mentirosos. Ahora, noten lo que dice Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, aquí está hablando el apóstol Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjese que el anticristo va a hacer las obras por obra de ¿quién? De Satanás. Ahora, aunque la traducción no es la misma de estas tres palabras griegas, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en Hechos 2:22 y en Segunda de Tesalonicenses 2:9, las palabras son idénticas. Es decir, que las palabras
poder, señales y prodigios en 2 Tesalonicenses 2:9, y las palabras maravillas, prodigios y señales en Hechos 2:22 son las mismitas palabras en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el anticristo va a falsificar las obras que hizo Jesús. Porque si se usan las mismitas palabras para describir lo que va a ser el anticristo, y es lo que hizo Cristo, quiere decir que el anticristo va a sanar enfermos. El anticristo va a hacer maravillas, va a echar demonios, va a hacer todas estas cosas. Y la gente va a creer que es ¿quién? Que es Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Y saben ustedes que este fenómeno va a pasar en el mundo cristiano. Note lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21 al 23. Fíjense qué tremendo esto. San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21 al 23. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo pregunto, si esta gente dice Señor, Señor, ¿están profesando seguir a Jesús? ¿Si lo llaman Señor, Señor? Claro que sí. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Si la gente lo está llamando Señor, es porque ellos profesan ser de Jesús. Ahora noten el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Si están usando el nombre de Jesús, ¿dicen que son cristianos? Claro que sí. ¿Y en tu nombre echamos fuera qué? Demonios. ¿Y en tu nombre hicimos muchos qué? Milagros. Y Jesús va a decir, claro, ustedes son míos porque usan mi nombre y echan demonios y dan profecías y hacen milagros. Ustedes son míos. ¿Es lo que dice Jesús? No, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué? Hacedores de maldad. Fíjense que son cristianos profesos, porque ellos llaman a Jesús Señor, Señor, y usan el nombre de Jesús. Pero Jesús dice, yo no los conozco a ustedes, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Saben que esa palabra maldad se podría traducir mejor? Es la misma palabra que se traduce en 1 de Juan 3:4, infracción de la ley. Esas tres palabras, infracción, cuatro palabras, infracción de la ley, es la misma palabra maldad, aquí en Mateo el capítulo 7. Es decir, se puede traducir esto, apartaos de mí, infractores de la ley. Apartaos de mí, los que desobedecéis mi ley. Apartaos de mí, los transgresores de mi ley. Es decir, son cristianos que hacen milagros, profetizan, echan demonios, pero el problema es que no quieren guardar ¿qué cosa? No quieren guardar la santa ley de Dios, no quieren obedecer la palabra de Dios. Como Eva siguió el milagro, ellos van a seguir milagros en vez de obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Ese es el primer método, milagros mentirosos. Segundo método que usa Satanás. Note lo que dice otra vez Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo pregunto, ¿el diablo aquí está profesando citar a Dios? ¿Está diciéndole a Eva algo que Dios supuestamente dijo? Claro que sí. ¿Pero lo está diciendo como Dios lo dijo? No, lo está cambiando lo que Dios dijo. Porque Dios dijo que no podían comer de uno. La serpiente dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ninguno. Fíjese que el diablo, el segundo método que usa, es citar la palabra de Dios mal. El diablo es capaz de citar la palabra de Dios, pero no la cita como Dios dice. El segundo método que usa Satanás es el de añadirle a la palabra de Dios, quitarle a la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios y sacar la palabra de Dios de su contexto. Es decir, el diablo adultera la palabra de Dios, la usa para enseñar el error. Ustedes conocen las tentaciones de Jesús,
Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. San Mateo, el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. San Mateo 4 y el versículo 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús detectó a Satanás inmediatamente, porque el diablo le dijo: si eres el hijo de Dios. Y Jesús en su bautismo acababa de escuchar la voz de su padre que dijo: este es mi hijo amado. Así que si el padre dice: este es mi hijo amado, porque el diablo viene y le dice: si eres el hijo de Dios. Jesús dice: ¿cómo que si soy? Mi padre dijo que soy. Lo detectó enseguida porque trató de sembrar duda. Y note lo que dice Jesús. En vez de hacer el milagro de transformar las piedras en pan, dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo no hago lo que nadie me dice que sea contrario a la palabra de Dios. Yo obedezco lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Y saben que el diablo aprende? Después que Jesús le contestó al diablo: escrito está, el diablo dice: ve, ese método está bueno, me sirve, me sirve. Así que lleva a Jesús allá a las almenas del templo, a la torre del templo, dice en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Dice: ¿te gusta vivir por escrito está? Pues aquí tienes, escrito está. Y luego el diablo, escuchen bien, el diablo cita el Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Vamos un momento allí al Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Y quiero que vean cómo el diablo deja una partecita por fuera. Salmo 91 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Saben que hay una parte del versículo 11 que el diablo no incluyó? Él citó la parte que dice, en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero la parte que no incluyó es que te guarden en todos tus caminos. Es decir, para que ellos te mantengan obediente a Dios en los caminos de Dios. Esa parte no la incluyó. Y luego entonces pronunció la bendición. Dice: Él va a mandar sus ángeles y ellos te van a tomar en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero estaba pasando por alto la condición, y es que los ángeles debían guardarlo en sus caminos. Es decir, en los caminos de Dios. Así que el Señor Jesucristo detectó a Satanás inmediatamente. Lo que Satanás estaba tratando de hacer, dejando una parte del versículo por fuera, escuchen bien, era engañar a Jesús para que cometiera el pecado de la presunción. ¿Saben lo que es la presunción? La presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Es decir, pedir que Dios nos bendiga mientras lo estamos desobedeciendo. Les doy un ejemplo. Un joven llega a un examen en la escuela y le pide a Dios que le ayude a pasar el examen cuando no ha estudiado. Eso es presunción. Un individuo que empieza un viaje y pide que Dios lo proteja en el viaje y luego maneja 100 millas por hora. Eso es presunción. Un individuo que dice al Señor: ay Señor, dame buena salud, y se fuma 2 o 3 cajetillas de cigarrillos al día. Es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Si Jesús hubiera saltado, el diablo dice: salta, desobedece a Dios y entonces reclámale a Dios para que te cuide. Y muchas veces nosotros hacemos ese tipo de cosas. Reclamamos las promesas de Dios mientras estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Es decir, el segundo método de Satanás es el método de dejar partes de la Biblia por fuera, citar mal la palabra de Dios, como hizo en el huerto del Edén, añadirle y quitarle. Por eso en Apocalipsis 22 dice: ay del que le agregue a la Biblia, porque Dios le va a agregar las plagas. Y hay del que le quite a la Biblia, porque Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Es decir, el diablo juega jueguitos con la palabra de Dios. Cita partes, tuerce, cambia, añade, quita,
saca de contexto para que la gente crea que Dios está diciendo una cosa cuando en realidad está diciendo otra. Noten 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 2 al 4. 2 de Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 2 al 4. Fíjense lo que va a hacer Satanás en los últimos días, incluyendo a los que profesan ser ministros de Dios. Dice allí en 2 de Timoteo, el capítulo 4 y empezando en el versículo 2, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué es que Timoteo debía predicar la palabra? Escuchen bien. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora va a dar la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que en los últimos días va a haber gente que tiene comezón de oír y se van a amontonar maestros que les enseñen lo que quieren oír. Es decir, tienen piquiña en los oídos. Y entonces le dicen al maestro, mira, tú estás dispuesto de rascarme la oreja. Es decir, enséñame lo que yo quiero oír. Y si el maestro dice, sí, yo te enseño lo que tú quieres oír, entonces dice, entonces enséñame. Es decir, en los últimos días Dios insta a sus ministros que prediquen la palabra. Porque va a venir el tiempo en que la gente no va a tolerar sufrir, como dice aquí, la sana doctrina. Van a querer apartar de la verdad del oído y seguir las fábulas, porque quieren vivir de acuerdo a sus propias concupiscencias o de acuerdo a sus propias pasiones. Un ejemplo de esto es que en el mundo cristiano muchos ministros hoy en día enseñan que el cristiano no tiene que guardar la ley de Dios, porque estamos bajo la gracia. Dicen, no, el cristiano está bajo la gracia, no tiene que guardar la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, seguimos lo que dice el Espíritu Santo. Ustedes lo han oído. Y suena muy bonito. Y usan mayormente los escritos del apóstol San Pablo. Ahora, ¿saben ustedes que el apóstol Pablo escribió algunas cosas bien difíciles de entender? Vamos a notar en 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 al 17. 2 de Pedro 3, 15 al 17. El apóstol Pablo no siempre escribe cosas fáciles de comprender. Tenemos que admitir eso. Dice allí en 2 de Pedro, el capítulo 15, y capítulo 3, perdón, y el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, es decir, de la salvación. Ahora escuchen bien, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿El apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender? ¿Cómo no? Pero ¿le va a echar Pedro la culpa a Pablo? No, sigue diciendo. Las cuales los indoctos e inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, porque el apóstol Pablo escribió cosas complicadas, Pedro no le echa la culpa a Pablo, sino que dice, la culpa la tienen los que no estudian con cuidado. Los indoctos tuercen lo que escribió Pablo y tuercen también las demás escrituras. Permítame mencionarles 3 escrituras aquí rápidamente sin buscarlas, porque el tiempo apremia. Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces algunos dicen, ve, es pura fe y nada de obras. Pero si tan solo leyeran el versículo 31 del mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, entonces ¿qué? ¿Invalidamos la ley por la fe? Dice, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Así que el apóstol Pablo dice que no somos justificados por guardar la ley,
Pero dice que cuando recibimos a Jesús, vamos a guardar la ley. Se establece la ley, en otras palabras. Si la gente tan solo leyera el contexto, entenderían lo que Pablo está diciendo. Otro texto que usan mucho para decir que no necesitamos guardar la ley porque estamos bajo la gracia es Romanos 5:20, donde el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gente dice, ve, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y algunos inclusive me han dicho, peca mucho para que sobreabunde la gracia. Y yo digo, qué cosa tan ridícula. Pero lo único que yo les digo a estas personas es, mira, está bien, tú estás leyendo Romanos 5:20. Quiero pedirte por favor que me leas Romanos 6:1. Y quiero leer Romanos 6 y el versículo 1 para que vean que el contexto es clave. Dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el apóstol Pablo no está diciendo que porque hay mucha gracia debemos pecar mucho. Dice, no debemos perseverar en el pecado. Otro texto favorito es Romanos 6:14, donde el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los cristianos dicen, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Como si uno pudiera ahora desobedecer la ley porque uno está bajo la gracia. Lo único que yo le digo a esta gente es, por favor, lee el siguiente versículo. Nota lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice el apóstol San Pablo? En ninguna manera. Ahora debemos avanzar rápidamente al tercer método que usó Satanás. Primer método, milagros. Segundo, milagros mentirosos. Segundo método, un uso indebido de la palabra de Dios. Método número 3. Este es peligrosísimo. Es seguir nuestra razón, nuestra lógica, nuestra mente y nuestras emociones en vez de obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 12 y el versículo 9, hoy en día a los cristianos les gusta hablar mucho del amor, ¿no es así? Dice, lo importante es el amor, no la ley. Desde que tengamos amor, en realidad eso es lo único que importa en la iglesia. Y yo digo amén, siempre y cuando se entienda lo que es amor. Yo pregunto, ¿el amor se puede fingir? ¿No se puede fingir el amor? ¿Nunca han visto ustedes a un joven, un galán de esos que conquista a esta mujer? Se viste bien y la trata como una reina. Y luego cuando se casan, no hace sino maltratarla. ¿Eso es amor qué? Fingido. ¿El amor se puede falsificar? Claro que se puede falsificar. Y en la iglesia hay mucho amor falso, nada más porque la gente se siente bien y porque se abraza y todo. Dicen, eso es amor. La Biblia tiene la definición clara en cuanto es el amor. El apóstol San Pablo dice en Romanos 12 y el versículo 9, que vuestro amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento. Es decir, el amor se puede ¿qué? Fingir. Ahora, ¿qué es el amor? En Romanos 13 y el versículo 10, el apóstol San Pablo dice que el amor es ¿qué cosa? El cumplimiento de la ley. Es decir, la ley define lo que es el amor. Y una persona que dice lo importante es el amor y no la ley, no sabe lo que está diciendo. Porque el amor verdadero es cumplir la ley de Dios. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar la esposa. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar sus posesiones. Si usted ama a su prójimo, no le va a dañar la reputación. Si usted ama a sus padres, los va a tratar bien. Si usted ama a Dios, usted no va a tener otros dioses. Es decir, la ley define lo que es amor verdadero. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a Génesis 3 y el versículo 5 para que ustedes vean cómo Satanás usó este método de que la gente siga sus emociones y su lógica en vez de seguir la palabra de Dios. Génesis 3 y el versículo 4. Vamos a empezar con el 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dice, si comen del árbol, ¿van a qué? Van a morir. Ahora el diablo viene y dice, no van a morir. Está diciendo que Dios es ¿qué cosa? Mentiroso. Dios te dijo que ibas a morir, pero tú no vas a morir. Ahora yo pregunto, ¿qué
pensamiento creen a ustedes que les surgió en la mente de Eva cuando el diablo le dijo, Dios les dijo a ustedes que si comen del árbol van a morir, pero yo les digo que Dios es mentiroso, no van a morir? ¿Qué pensamiento creen que le surgió en la mente a Eva? Yo sé cuál le surgió. Eva ahora piensa y dice, bueno, si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? ¿Por qué nos mintió Dios? Y el diablo tenía preparada la respuesta, porque él sabía que cuando él dice, Dios les mintió de que van a morir cuando coman del árbol, Eva entonces dice, entonces si no vamos a morir, ¿por qué Dios nos dijo que sí nos íbamos a morir? El diablo dice, ahora te voy a explicar. Versículo 5, perdón. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que Satanás le está diciendo a Eva? Le está diciendo, mira, piensa. No escuches nada más lo que te dice Dios. Dios dice que vas a morir. ¿Y tú te vas a comer ese cuento? No. Dice, piensa. Piensa por qué Dios te dijo que no comieras del árbol. No es porque vas a morir. Yo te voy a explicar por qué. Es porque Dios en cierta ocasión comió de este árbol y cuando comió de este árbol se hizo Dios. Y entonces cuando él descubrió los poderes que da comer de este árbol, él dice, uy, yo no puedo permitir que más nadie coma del árbol porque ellos van a ser dioses también y yo solo quiero ser Dios. Así que desde ese momento en adelante, cualquier ser que se aparecía por ahí, Dios le decía, mira, no comes de ese árbol porque te vas a morir. Pero en realidad, Dios estaba diciendo, no comas del árbol porque yo no quiero que tú seas como yo. ¿Están entendiendo lo que está haciendo Satanás? Está llevando a Eva a buscar otra explicación para la prohibición de Dios. Y Eva se comió el cuento, dice, ve, suena lógico. Ahora sé por qué. Dios no nos dijo que por qué no podíamos comer de este árbol. Ahora tengo la explicación. No es porque Dios cree que vamos a morir, no es por amor a nosotros, sino porque Dios no quiere rivales. Dios no quiere otro Dios que ande por ahí. Dios es egoísta. Es decir, el diablo empezó a jugar juegos con la mente de Eva. Y ella siguió su razonamiento, su lógica, sus emociones, en vez de seguir lo que Dios dijo en su palabra. Saben que la Biblia dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Primera de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 3. También nos dice en Hechos 5:32 que Dios le da su espíritu a todos los que le obedecen. Porque hoy los cristianos dicen, lo importante es que tengas el espíritu. Que tengas el Espíritu Santo y que hables en lenguas. La Biblia dice aquí que Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Y si ustedes leen Juan 14 y el versículo 15 y 16, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjese, Jesús dice, si me aman, guarda mis mandamientos y entonces yo voy a rogar a mi Padre que les dé ¿qué cosa? Que les dé el Espíritu Santo. Hay una condición para recibir el Espíritu Santo y es guardar la ley de amor de Dios. El tercer método de Satanás es llevar a la gente a seguir lo que dice su corazón, el amor, la lógica, la razón, el corazón, la mente, contrario a lo que Dios dice claramente en su santa palabra. Cuarto método de Satanás es seguir lo que dicen nuestros sentidos. Seguir lo que dicen nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto, contrario a lo que Dios dice en su palabra. Noten Génesis, el capítulo 3 nuevamente y el versículo 6. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 6. Ahora fíjense cómo están involucrados los sentidos de Eva. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? ¿Qué está usando? ¿Sus qué? Sus ojos, ¿verdad que sí? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. ¿Qué sentido está usando allí? Tomó. El tacto. Y no se murió cuando lo tomó inmediatamente. Tomó de su fruto y ¿qué? Y comió. ¿Qué sentido está involucrado ahí? Comió. El gusto. El oído está involucrado. Satanás le está hablando. Los ojos, ve que es bueno. ¿Verdad? El tacto, lo toca y no se muere.
El gusto, ¿sabe qué? Sabroso. Lo único es que Dios había dicho, no comas. No debería haber seguido lo que dijeron sus sentidos, sino lo que decía, ¿quién? Dios. Y saben que a través de la Biblia, aquellos que seguían lo que dicen sus sentidos, terminaban con un desastre. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Sansón. Cuando vio a esta mujer filistea hermosa, los padres le dijeron, pero Sansón, Dios ha dicho que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y sabe lo que dijo Sansón? Dijo, búsquenmela porque ha agradado mis ojos. Es decir, me pone a latir el corazón más rapidito. Y me agrada los ojos. Y saben que eso le costó los ojos. Le costó los ojos. Porque le fueron sacados los ojos. ¿Cuán diferente José en Génesis 39:9? Ustedes tienen el texto ahí en sus hojas. Donde ve a esta esposa de Potifar, hermosa también, porque no se iba a casar con una mujer fea, teniendo tanto poder. Y cuando ella trata de convencer a José de que tenga relaciones sexuales con ella, ¿qué es lo que dice José? José dice, ¿cómo puedo yo cometer este grave pecado contra mi Dios? Es decir, José guiaba su vida, ¿por qué cosa? Por la ley de Dios. El mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Él dice, yo te veo, eres muy bonita. Me pones a latir más rápido el corazón. Pero el problema es que Dios ha dicho, no cometerás adulterio. Tú eres esposa de otro. Vivía por la ley de Dios, porque amaba a Dios. Cuán diferente David cuando salió al balcón del palacio, y está en la lista de textos, según Samuel 11:2, donde sale al balcón y ve a esta mujer Betsabé allá bañándose desnuda. Y el pecado de él tuvo 4 pasos. Dice que la vio, la siguió viendo y la codició. Y luego después que la codició, la tomó. Y luego que la tomó, trató de esconder lo que había hecho. El pecado siempre sigue este proceso. Aún en Génesis. Eva vio, codició el fruto, lo tomó y luego se escondió. Esa es la forma como el pecado funciona. Los grandes héroes de la Biblia no se regían por lo que decía sus sentidos, sino por lo que dice la santa palabra de Dios. Ahora necesitamos ir al quinto método que usó Satanás. Se encuentra nuevamente en Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 6. Nuevamente, la última parte especialmente dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y ahora escuchen, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué pecó Adán? Porque fue tentado ¿por quién? Por Eva. El quinto método de Satanás es llevar a gente a tentar a otra gente. No siempre tiene que ser el diablo que tienta directamente, sino que usa gente para tentar a otra gente. Y saben que nos dice en 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero Adán amó más a Eva que a Dios. Adán dijo, mira, tú comiste, te vas a morir. Yo te amo tanto a ti que yo no puedo vivir sin ti. Yo voy a comer también y estoy dispuesto a morir contigo. Es decir, Adán amó más a Eva que lo que amó a ¿quién? A Dios. Y por lo tanto se dejó influenciar por ella. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice en Mateo el capítulo 10 y el versículo 34 al 37 que va a venir el día también en que nosotros tenemos que tomar la elección de seguir lo que dicen inclusive nuestros familiares o de obedecer lo que dice Dios? Note lo que dice San Mateo rápidamente, el capítulo 10 y el versículo 34 al 37. San Mateo 10 y el versículo 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, por escoger la verdad, en vez de escoger lo que dicen los demás, nos haremos ¿qué cosa? Nos haremos de enemigos. Así que el diablo usa 5 métodos. 1, milagros mentirosos. 2, mal uso de la santa palabra de Dios. Número 3, llevarnos a seguir lo que dice el corazón y la lógica, el razonamiento. 4, obedecer lo que dicen nuestros sentidos. Y 5, escuchar lo que dicen los demás. Dios lo que quiere que nosotros hagamos es sencillamente conocer la palabra y obedecer la palabra. El apóstol San Pablo nos dice que en los últimos días, escuchen bien, se van a perder muchos porque no tuvieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y en San Juan 17:17 dice que es la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Aunque vea algo, aunque vea un milagro, aunque mis sentidos me digan algo, aunque otros me cuenten algo, aunque mi lógica me diga algo, aunque mis sentimientos me digan algo, todo lo debo comparar con un así dice Jehová. Y así estaré seguro de no ser engañado. Que esa sea nuestra experiencia.